¿China está caminando sobre un campo minado? Mm. Hola amigos inversores, ¿cómo están? Las proyecciones de crecimiento económico de China siguen bajando, lo que mantiene en vilo a los inversores y al mundo, ya que un crash en el gigante asiático sería muy dañino para el resto de los países. Te contaré por qué algunos analistas vaticinan un futuro complicado mientras el país lidia con problemas inmobiliarios, financieros, manufactureros y el COVID, entre otros. Sí, son un montón, pero están. Te resumiré por qué hay un desaceleramiento económico y cuáles son las proyecciones de crecimiento. Las proyecciones de crecimiento económico de China podrían llegar a ser más negativas que en el 2020. La previsión media es que el PBI chino crezca un 3,5% este año, pero esta previsión podría reducirse en los próximos meses dependiendo de los datos económicos que se vayan publicando. Han pasado solo 6 meses después de que el gobierno chino fijara ambiciosos objetivos económicos para el año, pero el crecimiento se ha ralentizado tanto que algunos bancos importantes ya no creen incluso que el 3% sea alcanzable. Las proyecciones de crecimiento se han reducido de manera constante desde marzo, cuando se dio a conocer el objetivo oficial de alrededor del 5,5%. El consenso en una encuesta de Bloomberg es que la economía crezca un 3,5% este año, lo que supondría el segundo dato anual más débil en 4 décadas. Los analistas de Morgan Stanley y Barclays son algunos de los que prevén un crecimiento aún más lento a medida que aumentan los riesgos de cara a fin de año. Si crees que solo soy un pesimista, te desafío a que veas el video hasta el final. El problema no radica solo en la estricta política china de COVID con restricciones y pruebas masivas, sino que la economía está siendo afectada por un colapso del mercado de la vivienda, la sequía y la débil demanda, tanto en el país como en el extranjero, cuya suma de factores han llevado a reducir el crecimiento del gigante asiático. Jian Chang, economista jefe de Barclays en China, recortó hace poco su previsión de crecimiento para todo el año del 3,1 al 2,6%, citando a sus causales la contracción inmobiliaria profunda y prolongada, la intensificación de los cierres de COVID y la ralentización de la demanda externa. Además, sostuvo que la crisis de liquidez a la que se enfrentan los promotores se prolongará hasta 2023 y la escasa confianza en el mercado inmobiliario y en la economía frenará cualquier recuperación significativa de las ventas de las viviendas. Dolor, gente, dolor. A esto hay que sumarle que los datos de septiembre tampoco parecen mejores, ya que hasta ahora los indicadores muestran una mayor contracción del mercado de la vivienda y una disminución del gasto de los consumidores debido a las restricciones de los viajes. La otra cara de la moneda nos dice que los medios de comunicación estatales están dando un tono positivo a las perspectivas de la economía china. Se espera que el crecimiento repunte notablemente en el trimestre actual en comparación con los 3 meses anteriores, informó el jueves pasado el China Securities Journal. El informe citó a economistas que apuntaron una recuperación de la demanda de materias primas y la progresiva relajación de las restricciones a la producción puestas en marcha tras las temperaturas extremas. Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía prevé que la demanda de petróleo en China caerá un 2,7% este año, el primer descenso desde 1990. Si te gustó lo que viste hasta ahora, martilla los botones de me gusta y suscribirse. Actualmente, uno de los mayores lastres para la economía es la política de COVID-0, que el gobierno sigue manteniendo a pesar de que el aumento de las cepas del virus infeccioso dificulta más que nunca el control de los brotes. Este año, el virus se ha extendido a todas las provincias y casi 900.000 personas se han infectado. Grandes ciudades como Shanghái, Shenzhen y Chengdu han cerrado sus poblaciones y sus negocios para frenar los brotes. Se exigen pruebas frecuentes de COVID, incluso en lugares donde no hay brotes. Las restricciones han hecho daño en los consumidores y el gasto sigue estancado tras los cierres. El índice oficial de confianza del consumidor cayó en abril a su nivel más bajo en casi 10 años y apenas se ha recuperado desde entonces. Hernán Cui, analista económico, manifestó en un informe reciente que los repetidos cierres fuertes en ciudades importantes como Shenzhen seguirán empujando a la gente a consumir menos y a ahorrar más, como lo han hecho desde el comienzo de la pandemia. ¿Qué opinas de China? Déjame tu comentario. Respecto a la política de COVID-0, Nomura pronostica que las medidas se mantendrían hasta al menos marzo del próximo año. Aparte de los costes sanitarios, el aumento de los brotes implica también una prolongada interrupción de la actividad empresarial y de consumo, ya que la gente se quedaría en casa para evitar infectarse y aumentaría el ausentismo laboral.
Respecto al problema inmobiliario, lo que empezó en 2020 como un intento del gobierno de reducir la cantidad de deuda de riesgo que tenían los promotores, se ha convertido en una crisis para todo el mercado inmobiliario. Los grandes constructores han incumplido y han paralizado la construcción. Los propietarios han dejado de pagar las hipotecas por las viviendas sin construir y la demanda de hormigón, acero y todo lo necesario para construir pisos se ha desplomado. Y la cosa está más dura que patada de allanamiento. No hay indicios de que la contracción de la venta de viviendas, que comenzó en julio del año pasado, haya disminuido. Similar a julio, las ventas cayeron nuevamente en agosto y los datos preliminares de septiembre muestran que la tendencia continúa. Este año se vendieron unos 660 millones de metros cuadrados de viviendas hasta finales de julio, la cantidad más baja desde 2015, mientras que otros datos recientes mostraron que las ventas de inmuebles disminuyeron por decimotercer mes consecutivo en agosto. Asimismo, los precios de las viviendas nuevas se han contraído durante 14 meses consecutivos. La crisis inmobiliaria está afectando al sector manufacturero chino. La producción de acero cayó en julio al nivel más bajo de los últimos 4 años y la demanda sigue siendo débil, con inventarios un 41% más altos a finales de agosto que a principios de este año. Mientras tanto, la producción de cemento del año pasado fue la más baja en más de una década. El sector manufacturero se contrajo por segundo mes consecutivo en agosto, según las encuestas de directores de compras. Además, la demanda mundial de productos fabricados en China también se está ralentizando, tras un auge de las exportaciones de 2 años y medio, lo que supone otro lastre para el sector manufacturero. No te pierdas las conclusiones del video, donde te comparto mis perspectivas y opinión de la situación actual de China. Aunque el valor de las exportaciones aumentó un 7,1% en agosto con respecto al año anterior, los volúmenes están bajo presión. El puerto de Shanghái, el mayor del mundo, procesó en agosto un 8,4% menos de carga por peso en comparación con el año anterior. Además, China acaba de pasar el verano más caluroso de su historia. La sequía y el calor han provocado escasez de energía, daños en las cosechas y han frenado la producción durante julio y agosto. El alcance total de los daños todavía no se conoce, aunque es probable que las cosechas de otoño se vean afectadas y la escasez de energía podría persistir, sobre todo en el caso de los grandes consumidores como las fundidoras de aluminio. A todo esto se le suma la situación fiscal, ya que los gobiernos locales están gastando mucho en las pruebas de COVID y en la cuarentena, y es probable que ese costo aumente durante el resto del año si se siguen endureciendo las restricciones. Los déficits presupuestarios se han disparado. El déficit escaló a 5,5 billones de yuanes en el año hasta julio, casi lo mismo que en todo 2021 y peor que en el mismo punto de 2020. Algunos gobiernos no pueden pagar sus facturas a tiempo y cálculos efectuados por Bloomberg muestran que varias empresas fabricantes de análisis de COVID están teniendo dificultades para cobrar. Aunque el gasto en infraestructura se está incrementando, los economistas afirman que no será suficiente para compensar el desplome de la inversión inmobiliaria y el gobierno podría tener que aumentar el endeudamiento en el resto del año para cubrir el déficit presupuestario. Resumiendo, es lógico que bajen las previsiones de crecimiento económico de China teniendo en cuenta los problemas que presenta, pero además Europa y Estados Unidos tampoco la están pasando bien, y al ser economías interrelacionadas, los malos tiempos se contagian y expanden. De más está decir que si se siguen endureciendo las restricciones de COVID, esto seguirá dejando su marca negra especialmente en el consumo, disminuyendo también el gasto turístico durante las vacaciones de 9 días del Día Nacional, a principios de octubre. El sector inmobiliario chino está en una situación muy delicada, que afecta también al sector financiero, el cual puede derivar incluso en un crash como el de 2008 en Estados Unidos si las cosas siguen empeorando. Te recomiendo ver este video de arriba, donde hablo con detalle de la situación de los mercados financiero e inmobiliario chino. A mi entender, la situación está complicada, especialmente porque se prevé que el gobierno siga aplicando la política de COVID-0 durante este año, lo que de cierta manera implica atarle un brazo a la economía china. Los riesgos de una recesión o un crash en este momento son altos en mi opinión. Pero no solo en China. Estados Unidos tiene inflación récord y Europa inflación más problemas energéticos importantes. Por lo tanto, los riesgos de un efecto dominó son muy altos. No olvides suscribirte al canal y dejarme tu me gusta o comentario. Nos vemos en la próxima.